Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En este poderoso documental basado en hechos reales, descubrimos la historia de Rachel Morningstar Hoffman, una joven cuya vida fue cambiada de manera inesperada por el sistema de justicia. Lo que comenzó como la promesa de una segunda oportunidad, se transformó en una de las historias criminales más comentadas de la historia moderna de Florida. Utilizando detalles exclusivos, registros judiciales y testimonios de testigos presenciales, este documental explora cómo una decisión bien intencionada condujo a un desenlace trágico y cambió para siempre los procedimientos de las fuerzas del orden locales. Esto es más que un simple documental de crimen real. Es una reflexión sobre la responsabilidad, la ética y el costo humano de los errores procedimentales. Si te apasionan las historias de crimen real, la justicia penal y los documentales legales que van más allá de los titulares, esta película ofrece una mirada reflexiva y basada en hechos sobre uno de los casos criminales de mayor perfil en la historia reciente de Estados Unidos. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. A principios de la década de 2000, la vida en las calles de la ciudad universitaria de Tallahassee fluía con su ritmo habitual. Ruidosas fiestas estudiantiles, el aroma del café proveniente de las cafeterías locales, viejos robles extendiendo sus ramas sobre carreteras estrechas y una sensación de verano eterno a la que uno se acostumbra rápidamente, pero que nunca deja de sorprender. Entre los miles de jóvenes que se apresuraban hacia nuevas oportunidades, una destacaba. Una chica de rizos rojos, una sonrisa sincera y una rara combinación de ligereza y profundidad interior. Su nombre era Rachel Morningstar Hoffman. Nació en 1984 en Florida, en el seno de una familia cariñosa, donde su infancia transcurrió entre libros, música y conversaciones sobre la importancia de ser una buena persona. Sus padres, Margie e Irv Hoffman, la veían no solo como una hija, sino como un individuo, con la libertad de encontrar su propio camino. La infancia de Rachel no fue ni rica ni difícil. Fue normal, cálida, llena de esos pequeños detalles que hacen acogedores los recuerdos. El olor de los productos recién horneados, fotografías antiguas, un perro corriendo por el patio. Pero la infancia pasó rápido, y, al graduarse de la escuela secundaria, Rachel ya destacaba entre sus compañeros. Era sociable pero no superficial. Amaba a la gente pero valoraba la soledad, especialmente cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. Su mirada a menudo reflejaba una profunda reflexión, como si buscara algo más que un futuro exitoso. Ingresar a la Universidad Estatal de Florida marcó un paso hacia la adultez con la que muchos sueñan. Eligió psicología, una disciplina que se adaptaba perfectamente a su personalidad. No le interesaba la teoría por la teoría misma, sino comprender el alma humana. Sus amigos decían, Rachel te escucha como si el mundo entero se quedara en silencio. Esa habilidad se convirtió en su sello distintivo. Durante sus años universitarios, rápidamente pasó a formar parte de un amplio círculo de conocidos. Para algunos, era el alma de la fiesta. Para otros, la persona en la que podían confiar sus secretos más íntimos. No buscaba el liderazgo, pero la gente se sentía tranquila a su alrededor. Su apartamento a menudo se convertía en un lugar de encuentro, donde sonaba música, se hablaba de libros, del futuro, de la vida y de cómo mantenerse enfocado en un mundo lleno de expectativas. Rachel amaba el arte en todas sus formas. Podía hablar durante horas sobre sus álbumes favoritos, escuchar viejos vinilos y organizar conciertos en casa. La música era para ella una forma de terapia, una manera de comprenderse a sí misma y a los demás. Sus listas de reproducción reflejaban su mundo interior, desde indie ligero hasta jazz reflexivo. Ese era su carácter, abierto, pero con un toque de melancolía. Después de graduarse, se quedó en Tallahassee. Tenía varias ofertas,
desde una pasantía en psicología hasta un trabajo en un estudio local que necesitaba personas con buenas habilidades de comunicación. Pero Rachel eligió un camino diferente, menos evidente, pero más cercano a su corazón. Encontró trabajo en una tienda de equipos musicales, donde podía combinar su amor por la música y la interacción social. Conectaba fácilmente con cada cliente, desde estudiantes hasta músicos veteranos. En ese momento, su vida era como la de muchos jóvenes adultos. Trabajo, amigos, fiestas, planes, un poco de caos y un poco de autodescubrimiento. Vivía en un apartamento acogedor, con las paredes adornadas con pósteres de sus bandas favoritas, fotos de viajes y algunas plantas que trasplantaba cuidadosamente cada primavera. No buscaba la perfección. Tenía debilidades, errores y dudas, como todo el mundo. A veces tomaba decisiones impulsivas, gastando su último dinero en entradas para un concierto que soñaba con ver. Otras veces se aislaba de todos, escuchaba música y escribía en su diario sobre los cambios que quería hacer en su vida. Sus amigos la describían como sincera, un poco soñadora, pero con un núcleo fuerte. Sabía reírse de sí misma, animar a los demás y convertir incluso una noche ordinaria en algo memorable. A veces sentía que todo a su alrededor se movía demasiado rápido. Carreras, relaciones, expectativas sociales. Y le costaba encontrar un equilibrio entre la paz interior y la realidad. A los 23 años ya tenía su propia filosofía de vida. Ser abierta, pero no ingenua. Ayudar a los demás, pero no permitir que se aprovechen de ti. Leía mucho. Psicología, filosofía, ficción contemporánea. Le encantaban las películas en las que los personajes no son perfectos, sino reales, con contradicciones. Pero detrás de la personalidad relajada y cálida de Rachel se escondía una naturaleza compleja. No siempre compartía sus vivencias. Sus diarios, si alguien los hubiera leído, habrían revelado a una chica que buscaba no solo la felicidad, sino el autoconocimiento. Escribía sobre la dificultad de ser adulta cuando todos esperan que sigas un camino determinado. Sobre cómo el éxito no siempre es felicidad. Sobre cómo, en un mundo donde todo se mide por números y estatus, uno solo quiere ser uno mismo. Algunos podrían decir que su vida era ordinaria, pero quienes la conocían entendían que había profundidad en esa aparente normalidad. No intentaba impresionar. Simplemente vivía. Y quizás por eso su historia es tan dolorosamente real, porque contiene todo con lo que cualquiera puede identificarse. Juventud, confianza, esperanza. En su vida personal, Rachel se tomaba su tiempo. Hubo relaciones, hubo rupturas, hubo nuevos conocidos. No buscaba solo una pareja, sino a alguien con quien pudiera hablar de todo, de sus miedos, de sus sueños, del futuro. Valoraba la honestidad y no soportaba la falsedad. Se rodeaba de personas de todo tipo, músicos, estudiantes, jóvenes profesionales, y encontraba puntos en común con todos. A Rachel le encantaba viajar. No el tipo de viajes donde los turistas se toman fotos frente a monumentos, sino los viajes reales. Pasar la noche en pequeños hostales, hablar con los locales y vivir el camino. Decía que viajar te enseña a ver el mundo de manera más amplia y a verte a ti mismo con mayor claridad. Soñaba con abrir algún día un pequeño café o un espacio artístico, un lugar donde la gente pudiera reunirse, escuchar música e intercambiar ideas. Sus amigos realmente creían que podría lograrlo. Tenía algo que no se puede enseñar: carisma, bondad, un interés genuino por la vida. En los últimos años, sentía cada vez más el deseo de ayudar. Consideraba trabajar con adolescentes, programas de apoyo y psicología de las adicciones. Creía que era importante no solo construir una carrera, sino marcar una diferencia. Al mismo tiempo, seguía siendo una joven que amaba la vida. Noches de cine, reuniones con amigos, el sabor del café casero y escapadas a la naturaleza. No buscaba una imagen perfecta, vivía en la realidad, con sus alegrías e imperfecciones.
Y ese es el punto principal de su biografía. Rachel Morningstar Hoffman no era una celebridad, no buscaba la fama y no dejó frases memorables. Pero su vida fue auténtica, honesta, llena de exploración, errores, risas y la creencia de que la bondad sí importa. Cuando miras sus fotografías, ves a una joven con una sonrisa abierta y una mirada llena de luz. Siempre se mantuvo fiel a sí misma, una persona que cree en la gente. La primavera de 2008 comenzó tranquilamente en Tallahassee. El aire se volvía más cálido. El aroma de los árboles en flor flotaba sobre las casas y la ciudad parecía sumergida en esa atmósfera especial de tranquilidad sureña en la que parece que nada malo puede suceder. Para Rachel, era un tiempo de cambios. Había terminado la universidad, trabajaba y se encontraba buscándose a sí misma. Sus días transcurrían como de costumbre: café por la mañana, trabajo, encuentros con amigos, música, paseos por las calles al atardecer. Todo parecía estable, incluso armonioso. Pero es precisamente en momentos como estos cuando la vida a veces da un giro brusco, imposible de prever. Nadie a su alrededor podía imaginar entonces que Rachel pronto se vería envuelta en una historia para la cual no estaba preparada ni mental ni profesionalmente. En la superficie, todo seguía como siempre, pero bajo ella se desarrollaba una cadena de acontecimientos en la que cada paso, cada detalle, desde una conversación casual hasta una decisión equivocada, la acercaba al punto de no retorno. Todo comenzó de forma insignificante, con una revisión rutinaria, una visita que parecía un malentendido. En su apartamento, la policía encontró algo que podía haber resultado en cargos graves. Para ella, una joven sin antecedentes penales, todo fue un shock. No negó lo evidente. Más bien, intentó explicar que la situación se había salido de control. Pero el sistema no escucha los matices. Protocolos, informes, lenguaje estandarizado. Todo esto se convirtió de repente en parte de su vida. Tras varias horas de interrogatorios y procedimientos, le hicieron entender que podía haber consecuencias serias. Rachel estaba asustada, pero trató de mantenerse firme. Comprendió que había cometido un error y deseaba sinceramente arreglar las cosas. Entonces llegó la oferta que determinaría su destino. La policía le explicó que podía ayudar a la investigación, convirtiéndose en una fuente confidencial de información. La redacción sonaba vaga, casi oficial, como si se tratara de una formalidad menor. Le dijeron que eso ayudaría a cerrar el caso y a empezar de nuevo. Para Rachel, criada en una familia que creía en la ley y la justicia, esta oferta sonó como una oportunidad. Quería creer que todo terminaría de forma sencilla, cumpliría la tarea y podría volver a vivir en paz. Pero detrás de las palabras secas, asistir a la investigación, se ocultaba una realidad para la que no estaba preparada. Fue invitada por primera vez a una reunión en el edificio del departamento de policía. Allí, en una pequeña oficina, le explicaron los detalles. Los oficiales hablaban con seguridad y profesionalismo. Lo llamaban una operación, un evento controlado. Rachel escuchaba, asentía, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. La esencia era simple. Debía actuar como intermediaria en la transacción, entregar el dinero, recoger pruebas, todo bajo la vigilancia de los detectives. No tenía ni la formación ni la comprensión de lo que realmente significaba participar en algo así. Le dieron el equipo, el procedimiento y las instrucciones. Todo parecía casi una escena de una película, solo que sin repeticiones y sin margen de error. Durante varios días luchó por comprender lo que estaba sucediendo. Sus diarios y las conversaciones con sus seres queridos, que más tarde aparecerían en el expediente del caso, revelan su tensión interna. No compartía detalles, pero sus amigos lo notaron. Rachel se había vuelto más pensativa, más ansiosa. Su sonrisa, normalmente abierta y natural, ahora ocultaba algo esquivo. Unos días antes de la fecha señalada, pasó una noche con amigos. Escucharon música, rieron e hicieron planes para el verano.
Nada delataba la lucha que llevaba dentro, una lucha entre el miedo y la esperanza. Más tarde, uno de ellos diría: se veía como siempre, un poco cansada, pero luminosa. Nadie habría pensado que estaba ocultando algo. Llegó el día que lo cambió todo. El 7 de mayo de 2008. Tallahassee despertó con el sol de siempre. Rachel salió de casa como si fuera a hacer un trámite cualquiera. Vestía ropa común, su cabello con ese mismo brillo rojizo que la hacía reconocible. En sus manos llevaba una bolsa que contenía todo lo necesario para la operación. La policía observaba a distancia, siguiendo el proceso por radio. Todo debía suceder rápido. Los informes dirían más tarde que el objetivo de la operación era reunirse con 2 sospechosos. En el momento en que Rachel se subió a su coche, simplemente creía que estaba cumpliendo una tarea que le permitiría olvidarse de todo aquello para siempre. Los primeros minutos transcurrieron según lo previsto. Llegó al lugar, se puso en contacto con sus supervisores y transmitió la información. La radio funcionaba. La señal era fuerte. Pero luego comenzaron a surgir pequeños fallos. La conexión iba y venía. La policía intentó ajustar las coordenadas, pero la ciudad no es un laboratorio. En el caos de calles y estacionamientos, entre decenas de coches, es fácil perder de vista incluso a la persona que se está vigilando con toda la atención. Rachel se comportaba con calma. Seguía las instrucciones, hablaba con seguridad. En un momento dado, la conexión se perdió. Más tarde se revelaría que la transmisión de datos se había interrumpido bruscamente. Los intentos de contactarla por teléfono no tuvieron éxito. Al principio se atribuyó a un problema técnico. Aparecería en cualquier momento. Pero los minutos se convirtieron en horas y seguía sin haber respuesta. Al caer la tarde, la ansiedad se volvió palpable. Su teléfono no respondía. Su coche no se encontraba en las coordenadas y sus contactos designados no contestaban. Los agentes involucrados en la operación comprendieron que algo había salido mal. Esa noche comenzó la búsqueda en Tallahassee. Al principio fue local. Comprobaciones, llamadas telefónicas, patrullas. Luego, una búsqueda a gran escala, con la participación de varias unidades. Oficialmente aún no se hablaba de una desaparición, pero todos entendían que la situación era grave. Los amigos de Rachel no se enteraron de inmediato. Algunos notaron que no respondía a los mensajes. Alguien llamó a sus padres pensando que simplemente se había ido. Pero la alarma se propagó rápidamente. Quienes la conocían no podían creer que simplemente hubiera desaparecido. No era propio de ella. Sus padres viajaron a Tallahassee al día siguiente. Para ellos, todo parecía una pesadilla imposible de creer. Su hija, una persona inteligente, amable y sensata, había desaparecido de repente y nadie podía explicar por qué. La búsqueda continuó durante todo el día. Se utilizaron coches, helicópteros y perros. La zona fue rastreada metro a metro. Aparecieron breves notas en las noticias. Joven desaparecida, vista por última vez en el sur de Tallahassee. La foto de Rachel, cabello rojo, sonrisa abierta, parpadeaba en las pantallas. La policía mantuvo los detalles en reserva. Oficialmente se lo denominó una emergencia operativa. En realidad, el tiempo se estaba agotando. Cada hora, cada intento fallido de contacto, se convertía en una nueva oleada de desesperación. Aquella noche, la ciudad pareció congelarse. Los amigos se reunieron en su casa, esperando noticias, revisando sus teléfonos cada 5 minutos. Nadie sabía qué hacer. Uno de ellos diría después: era como una película, pero de la peor manera. No entendíamos lo que estaba pasando, pero todos sentíamos que había ocurrido algo terrible. Al segundo día de la búsqueda, el coche de Rachel fue encontrado fuera de la ciudad. Estaba estacionado al borde de la carretera, con las puertas cerradas. Dentro estaban sus pertenencias personales, documentos, todo lo que debería haber llevado consigo. Esa fue la señal de que su desaparición no había sido un accidente. A partir de ahí,
Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. La policía comenzó a ampliar el área de búsqueda. Decenas de testigos fueron interrogados. Se revisaron cámaras de vigilancia, carreteras y zonas cercanas. Cada hora que pasaba, los acercaba a una verdad que nadie quería escuchar. 2 días después de su desaparición, llegó un informe. Se había encontrado un cuerpo. Ocurrió en una zona rural, a unos 60 kilómetros de Tallahassee. La información fue confirmada oficialmente solo unas horas más tarde. La noticia se propagó al instante. En el momento en que los periodistas informaron de su muerte, la ciudad se quedó paralizada. Quienes la conocían personalmente simplemente no podían aceptarlo como realidad. La gente escribía mensajes, se reunía en el lugar conmemorativo y llevaba flores. Nadie quería creer que la sonrisa de Rachel, que hacía poco iluminaba cualquier reunión, no volvería a aparecer nunca más. Sus padres llegaron después, cuando la búsqueda había terminado. Para ellos, ese momento marcó el fin de la esperanza, pero el comienzo de otra historia. La lucha por la verdad. Las declaraciones oficiales que siguieron fueron secas, carentes de emoción. El cuerpo ha sido identificado como el de Rachel Morningstar Hoffman. Sin detalles, sin descripciones. Solo el hecho. Detrás de esa breve frase se encontraba la vida, los sueños y el destino de una persona que simplemente quería hacer lo correcto. La ciudad guardó silencio. Las calles, antes llenas de música y risas, ahora resonaban con conversaciones sobre cómo algo así había podido ocurrir. La gente debatía, discutía y buscaba respuestas. Nadie entendía cómo una joven sin vínculos criminales podía haberse encontrado en el centro de una operación que terminó en tragedia. Al día siguiente, se colocaron una fotografía y varias velas en el campus universitario donde Rachel había estudiado. Los estudiantes llevaron flores, notas y fotografías. Donde antes se impartían clases, ahora reinaba el silencio. Esta historia aún no tenía explicación, pero ya planteaba preguntas. ¿Por qué fue enviada sola? ¿Por qué salió todo mal? ¿Por qué el sistema no protegió a alguien a quien había arrastrado a un juego tan arriesgado? Las respuestas llegarían más tarde, junto con una investigación que sacudiría al Estado y cambiaría las leyes. Por ahora, solo silencio. Tallahassee siguió adelante, pero de otra manera. El nombre de Rachel se convirtió en un símbolo de la confianza que terminó en tragedia. Así concluyó su última misión, no heroica ni cinematográfica, sino humana. La historia de una chica que simplemente quería arreglarlo todo, pero que se encontró en un camino donde las buenas intenciones chocaron con un sistema incapaz de proteger a quienes creen en él. Habían pasado varios días desde que la ciudad escuchó por primera vez sobre la tragedia. Un silencio persistía sobre las calles de Tallahassee, como si el propio aire tuviera miedo de romperlo. Los periódicos publicaban titulares cautelosos, los noticieros comenzaban con frases secas, pero entre bastidores el trabajo ya estaba en pleno desarrollo. El departamento de policía preparaba comunicados de prensa, los investigadores realizaban entrevistas iniciales y los periodistas buscaban filtraciones. Era ese raro momento en el que la ciudad, la comunidad y el sistema miraban en la misma dirección, pero veían cosas completamente distintas. Para la policía, era un caso que debía cerrarse. Para los periodistas, una historia llena de incoherencias. Para los padres de Rachel, el comienzo de una pregunta interminable de ¿por qué? El comunicado oficial apareció en las noticias al tercer día. El jefe del departamento se dirigió a las cámaras y agradeció a todos los que habían participado en la búsqueda. Su voz era uniforme, carente de emoción, como exigía el protocolo. Pero no se dijo ni una palabra sobre lo que realmente había sucedido ni sobre el papel de Rachel en esos hechos. Para los espectadores, parecía otra tragedia más. Para sus seres queridos, parecía un silencio que ocultaba la verdad. Mientras tanto, en las redacciones se libraba una carrera. Varios periodistas comenzaron a verificar la cronología de los últimos días de la joven.
Según sus investigaciones, se había reunido con personas que nunca había mencionado antes. Llamadas, mensajes y conversaciones desaparecieron. Alguien afirmó haberla visto el día de la operación policial. Los rumores se multiplicaron, y para finales de la semana, las noticias pronunciaron por primera vez la palabra que cambiaría el rumbo de la investigación: informante. Al principio, este dato se presentó con cautela, como información no confirmada. Pero tan solo un día después, uno de los canales de televisión obtuvo acceso a fuentes internas y el panorama se volvió más claro. Rachel había cooperado efectivamente con la policía. Había participado en una operación conocida solo por unas pocas personas. Y desde ese momento, la historia se transformó de una tragedia personal en un escándalo político y público. Los padres se enteraron de la cooperación de su hija no por los investigadores, sino por las noticias. Ese momento marcó un punto de inflexión. El dolor dio paso a la ira y a una sensación de traición. En una conferencia de prensa, la madre de Rachel dijo en voz baja, casi en un susurro: ella quería ayudar, y no la protegieron. Esta frase se difundió por todo el país. Fue repetida en las noticias, citada en columnas y debatida en foros. Los investigadores, sintiendo una presión creciente, se vieron obligados a admitir lo evidente. La operación efectivamente se había llevado a cabo, pero con una falla en la coordinación. Traducido al lenguaje policial, esto significaba que alguien no había hecho su trabajo. Pero nadie quería decir quién exactamente. Cada informe, cada comentario parecía cuidadosamente elaborado. Pero entre líneas se percibía que el sistema intentaba protegerse a sí mismo. Mientras tanto, los periodistas publicaban nuevos hechos. Según ellos, Rachel no había recibido ningún entrenamiento previo a la operación. No tenía experiencia ni apoyo en el lugar. No sabía cómo actuar en una situación de emergencia y no contaba con comunicación directa con los oficiales que supervisaban la operación. Una fuente afirmó que incluso el plan del encuentro se había elaborado apresuradamente, sin verificar rutas ni señales. Todos estos detalles dibujaban un panorama sombrío de falta de profesionalismo a costa de una vida humana. Cada noche, los noticieros mostraban imágenes de archivo: una joven sonriente de cabello largo, fotos de graduación, escenas con amigos en un festival. Cuanto más conocía el público sobre ella, mayor crecía la indignación. No era una criminal. Era una estudiante, ingenua y confiada, que creía que cooperar con la policía ayudaría a corregir un error. Pero todo terminó en un desastre que podría haberse evitado. Durante ese periodo, la palabra informante se convirtió en un símbolo. La gente comenzó a debatir cuántos casos similares permanecían fuera del radar. Exoficiales de policía, abogados y expertos en derecho penal fueron invitados a los estudios de televisión. Algunos afirmaban que estas prácticas eran una parte normal de la lucha contra el crimen. Otros sostenían que utilizar a civiles sin formación en operaciones era exponerlos deliberadamente al peligro. Durante ese tiempo, los padres de Rachel intentaron mantenerse alejados del foco mediático. Se reunieron con abogados, recopilaron documentos y estudiaron todo lo que podían obtener. Cada nueva información era un golpe, no porque revelara algo desconocido, sino porque confirmaba que su hija había sido arrastrada a algo que no comprendía. A mediados de mayo, la investigación se había ampliado más allá de los límites de un solo departamento. Bajo la presión pública, las autoridades ordenaron una revisión interna de las acciones de la policía. Documentos publicados posteriormente por periodistas revelaron algo impactante. Solo horas antes de la operación, Rachel había estado en el departamento, donde los oficiales le dieron instrucciones sobre cómo comportarse durante el encuentro. Pero las instrucciones fueron superficiales. No estuvo acompañada por un profesional y no había un equipo de respaldo. La señal fue monitoreada de forma deficiente. Uno de los informes divulgados más tarde incluía la frase: "La operación se llevó a cabo sin una supervisión completa". Estas palabras se convirtieron en la clave para comprender la magnitud del fallo.
A partir de ahí, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Tras las publicaciones, comenzaron solicitudes oficiales de concejales locales. Organizaciones cívicas exigieron transparencia. Varios activistas crearon una petición en línea pidiendo normas más estrictas para tratar con civiles. Se reunieron miles de firmas. Mientras tanto, la televisión mostraba breves segmentos. Las calles de Tallahassee, velas en un memorial, carteles con el nombre de Rachel. La ciudad parecía vivir dos vidas. Una continuaba con normalidad y, en la otra, todo giraba en torno a un solo nombre. A finales de mayo, los investigadores presentaron un informe preliminar. Enumeraba los hechos, pero no indicaba quién era responsable. La redacción era vaga, como si alguien evitara deliberadamente sacar conclusiones directas. Los padres de Rachel leyeron el informe y comprendieron que sin su participación, esta historia se desvanecería rápidamente en el olvido. Así comenzó su propia lucha, no contra individuos concretos, sino contra el sistema que había permitido que algo así ocurriera. Y fue en ese momento cuando la investigación se transformó de un caso policial en un movimiento social. Para junio, la investigación había alcanzado un nuevo nivel. Investigadores federales y expertos independientes fueron incorporados. La presión pública era demasiado intensa para dejar todo en manos de la conciencia del Departamento de Policía. Cada detalle de la operación, cada informe, cada grabación de radio, todo fue sometido a revisión. Las autoridades prometieron máxima transparencia, pero dentro del sistema reinaba el nerviosismo. Los padres de Rachel asistían a cada conferencia de prensa, hacían preguntas y exigían detalles concretos. Sus rostros se volvieron reconocibles en todos los noticieros de Florida. Hablaban con calma, sin histeria, pero con voces firmes. No buscamos culpables solo para castigar, dijo la madre en una entrevista. Queremos asegurarnos de que nadie más termine en el lugar de nuestra hija. Estas palabras se convirtieron en una especie de manifiesto para muchas personas que antes no habían pensado en cómo funcionaba el sistema de informantes confidenciales. Los informes de los investigadores fueron dibujando gradualmente un panorama de fracaso. Resultó que el contacto con Rachel se había perdido casi inmediatamente después de que comenzara la operación. El dispositivo de rastreo falló y los agentes responsables de monitorearlo se encontraban a una distancia considerable. Hubo una falta de coordinación entre las unidades. En el momento crítico, nadie sabía con exactitud dónde se encontraba la joven. Uno de los oficiales admitiría más tarde: confiamos en la tecnología, y la tecnología falló. Pero para los padres y para el público, esto sonó menos a una explicación que a una excusa. ¿Por qué una persona sin entrenamiento terminó en medio de una operación compleja? ¿Por qué se le entregó dinero en efectivo y se la envió a una reunión sin protección? Estas preguntas se hicieron cada vez más fuertes y cada día sin respuesta solo profundizaba la desconfianza. Mientras tanto, los periodistas publicaban cada vez más material. Un reportaje mostró fragmentos de documentos internos en los que se afirmaba que Rachel no había sido registrada oficialmente como informante y, por lo tanto, no estaba formalmente protegida por la ley. Este detalle fue una bomba. Cientos de espectadores comentaron, debatiendo en directo cómo el sistema podía explotar a una persona sin asumir responsabilidad. La situación adquirió matices políticos. Funcionarios locales intentaron suavizar la reacción pública, pero la ola de críticas ya se había extendido más allá de los límites de la ciudad. El tema se escuchaba en emisoras de radio, en universidades e incluso en el Congreso estatal. La historia de Rachel se convirtió en el centro de un debate nacional sobre los límites de la autoridad policial. Mientras tanto, los investigadores concluían sus entrevistas. Decenas de testigos fueron interrogados: amigos, agentes, colegas y residentes de la zona. Cada testimonio contenía pequeños detalles que, en conjunto, formaban una imagen coherente. Rachel no fue víctima de un accidente, sino de una organización negligente. A pesar de toda la presión, la policía se negó durante mucho tiempo a admitir errores. Los comunicados oficiales se apoyaban en las frases habituales:
La operación se llevó a cabo conforme a los protocolos internos. Las circunstancias están siendo investigadas. Los resultados de la investigación interna se harán públicos más adelante. Pero cuando ese más adelante finalmente llegó, los documentos revelaron lo que muchos ya esperaban. Los protocolos habían sido efectivamente violados. Falta de coordinación, pérdida de señal, ausencia de escolta, todo figuraba en una lista seca de puntos. Los expertos que analizaron los materiales coincidieron casi de manera unánime. Rachel no debería haber participado en esa operación. Cualquier agente profesional habría sabido que las condiciones eran demasiado riesgosas. Pero Rachel era una civil, y todo en lo que podía confiar eran las garantías de quienes le habían prometido seguridad. Cuando se publicaron los resultados de la investigación, la reacción pública fue inmediata. La gente no solo expresó simpatía, exigió reformas. Aparecieron carteles en las calles con consignas como «Justicia para Rachel» y «Basta de silencio». Los padres participaron en manifestaciones, concedieron entrevistas y se reunieron con abogados. Para ellos era importante no solo castigar a los responsables, sino cambiar el sistema. Bajo una presión creciente, las autoridades de Florida tomaron medidas. La legislatura local debatió una nueva ley que establecería reglas claras para trabajar con informantes civiles. Aún no llevaba el nombre de Rachel, pero todos entendían quién había impulsado esos cambios. Mientras tanto, los investigadores continuaron reuniendo pruebas contra las personas con las que Rachel debía reunirse aquel día. A medida que surgía nueva información, quedó claro que había pruebas suficientes para presentar cargos. Fue un paso importante, formal, pero necesario para trasladar la investigación al ámbito legal. Cuando la investigación fue declarada oficialmente cerrada, las noticias repitieron imágenes de archivo. Rachel con una guitarra. Rachel en su graduación. Rachel entre amigos. Los reporteros hablaban de ella no como una figura del caso, sino como alguien cuya vida había cambiado la ley. Pero para sus padres, todas esas historias eran solo un recordatorio de su pérdida. El día en que el fiscal pronunció las palabras «se han presentado cargos», ellos permanecieron uno al lado del otro, en silencio. A lo largo de varios meses, habían pasado de la confusión a la determinación. Habían logrado sacar a la luz la verdad, pero la etapa más difícil aún estaba por delante. La investigación había concluido. Los cargos se habían presentado, pero ningún informe oficial podía devolverles a su hija. Y la etapa más difícil estaba por comenzar: el juicio. El juicio de Rachel Morningstar Hoffman comenzó en el otoño de 2008 en el Tribunal del Distrito del Condado de León, Florida. La investigación había terminado. Los cargos habían sido presentados, y ahora todas las miradas estaban puestas en la sala del tribunal donde se anunciaría el veredicto oficial. El caso generó un enorme interés público, no solo por las circunstancias de la muerte de la joven, sino también porque ponía en duda el sistema diseñado para garantizar la seguridad pública. El edificio del tribunal estaba bajo vigilancia constante de los periodistas. En los días de audiencia, equipos de televisión se situaban frente a la entrada, los reporteros transmitían en directo y los analistas discutían cada decisión judicial. El interés por el caso fue alto desde el principio. El juicio se convirtió en un símbolo de la exigencia pública de responsabilidad y transparencia en las fuerzas del orden. La primera audiencia se abrió con la lectura de la acusación formal. Los fiscales alegaron que Andrea Green y Denarius Dyson estuvieron implicados en las acciones que condujeron a la muerte de Rachel Hoffman. La postura de la fiscalía era clara: demostrar la premeditación y probar que los hechos no fueron el resultado de un accidente. El caso de la acusación se basó en materiales de la investigación, grabaciones de audio, informes y testimonios de testigos. Desde el inicio, el fiscal subrayó que el caso no se limitaba a los hechos del crimen, sino que trataba de los errores sistémicos que llevaron a la muerte de una persona. La defensa construyó su argumentación en torno a la afirmación de que lo ocurrido fue el resultado de una cadena de circunstancias imprevistas. Los abogados sostuvieron que Green y Dyson no tenían la intención de causar daño
y que también hubo fallos en las acciones policiales que influyeron en el resultado de la operación. La tesis principal de la defensa fue un error trágico, no un crimen deliberado. Desde el comienzo, el juez estableció un procedimiento estricto, sin declaraciones emocionales, solo hechos documentados. En las audiencias se aplicó un régimen especial. Los periodistas podían asistir, pero con restricciones. Las transcripciones del juicio se publicaban oficialmente para evitar distorsiones. En la primera audiencia se anunciaron los resultados de la investigación interna del Departamento de Policía. Los documentos revelaron que el plan de la operación había sido aprobado sin una revisión suficiente y que la preparación de las partes involucradas había sido incompleta. El informe también señaló la falta de coordinación entre departamentos y fallos técnicos que impidieron rastrear a tiempo la ubicación de la informante. Esta información se volvió clave para comprender el carácter sistémico del error. La Fiscalía fue llamando a los testigos uno tras otro, incluidos los agentes implicados en la operación, especialistas técnicos y expertos en seguridad. Su testimonio fue coherente y contenido. Un oficial admitió que la vigilancia sobre Rachel se perdió casi de inmediato el día de la operación. Otro confirmó que la señal de rastreo se interrumpió y no pudo restablecerse. Cada uno de estos episodios reforzaba la imagen de una organización deficiente. Durante varias semanas, el tribunal examinó las circunstancias del caso. Las audiencias duraban varias horas al día, con la prensa y el público plenamente presentes. Los padres de Rachel asistieron a cada sesión. No hablaban ni comentaban el proceso, pero su presencia servía como un recordatorio constante del lado humano de lo ocurrido. Para los medios, este era un elemento visual importante, un símbolo de que el caso no trataba solo de una cuestión legal, sino también de un destino real. Durante las audiencias, declaró un experto independiente, un consultor especializado en operaciones tácticas. Su conclusión fue contundente. Utilizar a un civil sin formación especializada en una operación de este tipo viola los estándares profesionales y debería excluirse por completo. Estas palabras quedaron registradas en actas y posteriormente fueron citadas repetidamente por los periodistas. Ese mismo día, la defensa argumentó que Andrea Green y Denarius Dyson no eran plenamente responsables, ya que los hechos se desarrollaron con la participación de las fuerzas del orden y fueron los errores de la policía los que condujeron al desenlace trágico. El juez señaló que la cuestión de la distribución de responsabilidades requería un análisis cuidadoso. El juicio continuó. Se leyeron comunicaciones internas entre empleados del departamento que revelaron que algunas decisiones se tomaron con precipitación. Una de las anotaciones contenía la frase ausencia temporal de vigilancia sobre el sujeto, lo que confirmaba los testimonios de los testigos. El fiscal utilizó estos documentos para demostrar que los errores no fueron aleatorios, sino sistémicos. En la siguiente audiencia, representantes del Departamento de Investigación testificaron y explicaron por qué se eligió a Rachel para cooperar. La explicación oficial fue la participación voluntaria. Sin embargo, el fiscal subrayó que ella no tenía el estatus legal de informante oficial, lo que significaba que las protecciones previstas por la ley no se aplicaban en su caso. Este hecho se convirtió en un punto central de la acusación. Poco a poco, el juicio pasó de analizar las acciones concretas de los acusados a examinar toda la cadena de acontecimientos. El fiscal formuló sus conclusiones con claridad. Falta de coordinación, violación de protocolos, pérdida de control y subestimación de los riesgos. Todo ello constituye una confluencia de factores que condujeron a la muerte de Hoffman. La defensa, por su parte, insistió en que Green y Dyson no podían haber previsto las consecuencias. Según los abogados, la operación se salió de control debido a problemas técnicos y decisiones descoordinadas por parte de la policía. Su argumento era simple. La responsabilidad debe compartirse. En este punto, el juicio se convirtió no solo en un proceso legal, sino también en un debate público sobre los límites de la responsabilidad. Analistas televisivos señalaron que el caso Hoffman planteaba preguntas que iban más allá del delito específico.
¿Quién es responsable de la vida de una persona involucrada en una operación policial si esa persona no es profesional? La acusación presentó pruebas adicionales, fragmentos de comunicaciones por radio e informes que confirmaban que el contacto con Rachel se había perdido casi inmediatamente después de iniciarse la operación. Estos documentos se convirtieron en la prueba final. El juez los admitió en el expediente sin objeciones. Una vez concluidos los interrogatorios y los alegatos orales, el tribunal pasó a la fase de sentencia. Esto ocurrió a comienzos de 2009. La audiencia se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pero sin una publicidad excesiva. El juez leyó el veredicto en presencia de las partes y de los periodistas. La decisión del tribunal fue la siguiente. Andrea Green fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Denarius Dyson recibió una pena de 10 años de prisión en virtud de un acuerdo de culpabilidad. El tribunal determinó que sus acciones condujeron a la muerte de Rachel Morningstar Hoffman y les impuso largas condenas de prisión. El veredicto quedó firme tras un breve periodo de revisión en apelación. La sentencia se leyó sin incidentes. Los padres de Rachel se encontraban en la sala y aceptaron el fallo en silencio. Los reporteros señalaron que abandonaron el tribunal sin hacer comentarios. Para ellos, ese día marcó el final de la etapa más difícil, el juicio. Tras el veredicto, representantes de la Fiscalía emitieron un breve comunicado. En él subrayaron que el tribunal había resuelto los aspectos legales del caso, pero también destacaron la necesidad de revisar los procedimientos relacionados con el uso de civiles en actividades operativas. A partir de ese momento, la historia de Rachel Morningstar Hoffman dejó de ser simplemente un asunto privado. El juicio cerró la investigación, pero al mismo tiempo abrió una nueva discusión sobre los límites de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.